buenas tardes. Hoy voy a hablar de la historieta y qué es, cómo se conforma. Mi nombre es Eric Joaquín Rodríguez Patoja y este es para la clase de comunicación gráfica. ¿Qué es la historieta? La historieta es una asociación de dibujos que constituyen un relato con texto o sin texto, así como la serie de ellas que trata de la misma historia o del mismo concepto, y también del correspondiente medio de comunicación en su conjunto. ¿Dónde se originó la historieta? Diversas manifestaciones de la antigüedad y de la Edad Media pueden ajustarse a la definición del cómic dada más arriba: pinturas murales egipcias o griegas, relieves romanos, vitrales de iglesias, manuscritos iluminados con viñetas cuadradas que contienen dibujos en secuencia narrativa. Por ejemplo, la imagen que está aquí es un códice precolombino. Es el de como las Catigas de Santa María de Alfonso X el Sabio. Es una historieta medieval. Se inicia con la producción masiva de dibujos e imágenes en el final, entre ellas a partir de 1789 ya con la imprenta. ¿Qué géneros hay? En tradición hay 33 géneros, por los cuales se incluye lo que es la aventura, lo bélico, la ciencia ficción o futurista, que ya lo conocemos, que es de viajes al futuro, coches voladores y eso. Mecha, que es tipo Transformers, con robots gigantes enormes. Ópera espacial, superhéroes, cómico o sátrico, costumbrista, deportivo de artes marciales o juegos de mesa, fantástico y legendario, incluyendo también la fantasía heroica. Histórico, que cuenta con su género consolidado, el de la historieta oeste o western, policíaco criminal, sentimental y romántico, y también terror. ¿Cuáles son los elementos de una historieta? La historieta se compone de una serie de elementos que le dan vida a la misma. Sin estos no se puede generar una estructura que permita contar con la historia de forma artística y a la vez ordenada. Por ejemplo, se puede observar aquí que es como una historieta que contiene su globito, tiene sus viñetas, tiene algunas representaciones como las estrellitas que son para representar un golpe. También estos elementos, como les comentaba, son los siguientes: viñetas o cuadros, que es el espacio o el cuadro que se usa para representar un instante o un momento de la historieta; el dibujo, que es la representación del ambiente; los personajes, que siempre han de tener un personaje principal o varios como en equipo. Estos ya se conforman como humanos, animales, extraterrestres, superhéroes, carros, que son coches, de personas animadas o otras cosas. Globo o bocadillo. Este es un lugar espacio en el que se escribe o se piensa qué es lo que dicen los personajes. Como que podemos observar ahí cuando hacen diálogos, cuando intentan hablar, habla como: ay, Mike, suelta, y es que está hablando el personaje. Sin escucharlo en nada podemos entender que está hablando el personaje. Texto. Se conforma de una parte escrita de la historieta. El tipo de letra usada en el texto puede a veces señalar variaciones en la intensidad, en la fuerza de la voz. En caso de que el personaje hable en voz alta, la letra tendrá que ser de un tamaño mayor o también en mayúsculas. Si se habla en voz baja, se hace minúscula y se hace diferente como en cursiva. Y en otras veces señala movimientos y distancias espaciales. A esta parte es dada como historietista. Y también es una historia, que es el eje principal de la historia. Aquí es donde se hace un relato, mejor dicho, de qué va a tratar, y de la misma manera en la dirección y temas que se relata la historieta. También es la cartela, que es aquella parte que dice el narrador, que son cuadritos independientes a los diálogos de los personajes. Y a veces, como los cómics de Deadpool, que los cuadritos de narrador influyen demasiado en la historia. También son onomatopeyas. Esta es la representación de un sonido o ruido que puede estar dentro o fuera del globo. Algunos ejemplos de onomatopeya son boom, bow, crack o splash, que normalmente aparecen como, por ejemplo, el de splash puede aparecer como texto normal, y como si fuera de agua, indicando que está como mojado, ¿no? Metáforas visuales.
Son escenas gráficas que se usan para expresar algún contenido relacionado con el funcionamiento psicológico o emocional de los personajes. Un ejemplo puede ser la lamparita sobre la cabeza indica que es una idea. Por ejemplo, si te parece indica que es como una idea que tiene un personaje, y así te dice, pues tiene una idea, y tú ya sabes que es una idea. Código gestual. Los gestos de los personajes tienen una gran importancia para comunicar las distintas situaciones que suceden en la historia. Por ejemplo, el cabello erizado expresa terror y las cejas altas expresan sorpresa. Por ejemplo, eso es de sorpresa. Ahora, 5 de las historietas más famosas que pude encontrar también, y a mi parecer son de las más famosas. El número 1, sin duda alguna, es Superman, el héroe por excelencia. Comenzamos con los títulos de historietas con el primer superhéroe hecho cómic, Kal-El, huérfano del planeta Krypton, que salió en 1938. Hoy en día este personaje sigue vigente. Es uno de los superhéroes más reconocidos de lo que es DC Comics. Y es el superhéroe número 1. Detrás de él está lo que es Batman, también uno de los grandes expositores de los cómics DC. En 1939 hizo su primera aparición en la revista Detective Comics. La historia, creada por Bob Kane y Bill Fiedler, tiene un multimillonario, Bruce Wayne, que niño presenció el asesinato de sus padres, una historia que todos conocemos, que se ha repetido en varias películas, de hecho, a representación de este cómic, de los cómics de la historia de este personaje. El tercero, sin duda alguna, también es Spider-Man, una representación cultural en la cultura pop hoy en día. Narra la historia de Peter Parker, un adolescente que tiene que lidiar con problemas típicos de su ciudad, con poderes adquiridos después de una picada de una araña radioactiva. Todos conocemos la historia de este personaje, ha salido en bastantes películas y hoy en día tiene una muy buena relevancia. Después, las aventuras de Tintín, otra de las historietas famosas a nivel mundial, relata las vivencias de un reportero belga que, acompañado de su perro, se sumerge en un sinfín de aventuras. También conocemos a este personaje por sus cómics, pero también tuvo una representación en una película. Fue elogiada por su animación, pero casi no tuvo éxito por las, ¿cómo se llama? Porque casi nadie conoce a Tintín hasta después de la película, que empezaron a leer los cómics. Y los X-Men, la Patrulla X, también que se le conoce así. Entre las historietas de aventura más aclamadas en el mundo se encuentra del equipo de superhéroes conocido como la Patrulla X, que salió por primera vez en 1963, gracias a Jack Kirby y Stan Lee. Stan Lee todos lo conocemos, ya falleció desgraciadamente, pero es uno de los escritores, editores más grandes de toda la industria de los cómics. Este grupo de mutantes ha creado como una metáfora a la discriminación sufrida por la población afroamericana en ese entonces. De hecho, también en los cómics, de los pocos que yo he leído, su representación de ellos es que los discriminan por tener poderes, a lo que, como aquí dice, haciendo una representación de la discriminación que pasaban los afroamericanos en los 60. Y pues con esto ya sería todo de mi parte. Esto es lo que queda de la historieta. Espero que les haya gustado el video y nos vemos en la edición más. Bye.